Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque al caer la tarde nos permites el privilegio de estar de rodillas delante de ti. No merecemos este gran privilegio, pero bendito sea tu santo nombre, que a través de tu Hijo amado podemos tener este gran gozo de estar contigo hoy. Gracias por habernos traído aquí y gracias por tu Santo Espíritu haciendo el trabajo que quiere hacer para esta última hora. Hacernos semejantes a tu Hijo amado. Permite que en esta semana eso pueda ser logrado en cada uno de nosotros. Gracias. Te rogamos que todo el proyecto, en medio de una disciplina humilde, sincera, honesta, pero constante, podamos seguir avanzando de tu mano hasta lograr lo que esperas de nosotros. Te ruego una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos. Sus luchas, temores, necesidades. Hay alguien que quizás desde el fondo de su corazón está pidiendo por algo muy particular, no sé, un matrimonio que se desploma, un hijo distante, una enfermedad terminal, una angustia incontable, no sé, algo que está fuera del alcance de sus manos. Por favor, Señor, yo no tengo el recurso para resolverle el problema a mis hermanos, pero ellos no vinieron a verme a mí, ellos vinieron a verte a ti. Por favor, respóndeles y glorifica tu nombre en esta noche en cada uno de ellos. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos ya en el primer día de la semana y quisiera por curiosidad saber quién está ayunando, si hay alguien que está ayunando con agua. Alguien, levante la mano. Uno. Ok. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. ¿Tú también? Ok. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿cómo te sientes, hijo? Muy bien, normal. Es posible que hoy y mañana tengan un poco de hambre, pero no más tardar en 48 horas, el estómago se va a cerrar y dejarán de tener hambre. Increíble. De paso, cuando uno dice que tiene hambre, pues el cerebro está acostumbrado, ¿verdad?, a cierto horario de comida, y entonces el cerebro dice, ya es hora de comer, no te malpases, el cerebro está diciendo eso. Pero cuando ya al cerebro tú mismo le dices, no, voy a ayunar por 7 días o por 10 días, el cerebro dice, Señor, a la orden, qué bueno, gracias. Se va a cerrar la tiendita y no van a tener hambre. Y el único detalle es que tendrán que tomar mucha agua. ¿Qué cosa? Mucha agua, mucha agua. ¿Cuánta agua? Bueno, tanta como puedan. No tengo que decirles que exageren tomando agua porque normalmente se nos olvida tomar agua. Y hoy yo no tomé mucha agua y me siento un poquito fatigado porque el agua es vital. Alguien está ayunando con frutas. ¿Quiénes están ayunando con frutas? A ver, levanten la mano. Pero bien, no les dé pena. 2, a ver, levanten alto. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 8 personas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Ok. ¿Quién viene esta noche por primera vez? Es decir, de ayer a hoy.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayer decíamos que Juan está bautizando en el Jordán y se bautiza mucha gente. Y de allí la gente sale para celebrar, para matar un cordero, para matar un becerro y celebrar. Pero algunos quizás no tenían para un becerro, pero hicieron todavía un banquetito con un pollito o unos palomitos, ¿verdad? El asunto está que había que celebrar, pero hubo uno entre toda aquella gente que no salió para celebrar, sino que se fue al desierto no para comer, sino para ayunar, y ayunó 40 días. ¿Quién era él? Cristo Jesús. Hermanos, ¿y por qué? ¿Saben por qué nosotros no nos vamos al desierto después de nuestro bautismo? Porque no entendemos la tremenda responsabilidad que conlleva seguir a Cristo Jesús. Si nosotros entendiéramos que tan pronto das un paso en el camino para seguir a Jesús, inmediatamente te pones en problemas, no solo con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, sino con el mismo diablo que va a hacerte la vida imposible para que lo adores y para que termines separado de Cristo Jesús. Como no entendemos eso, nosotros pensamos, ahora ya nos bautizamos, ahora estamos bien, ahora ya estamos en la iglesia, ahora ya pertenecemos al Dios vivo. Hermanos, por eso es que no vamos al desierto. Si nosotros entendiéramos la magnitud del problema que en esto va, les aseguro que habría otra experiencia. De paso, no tenemos una escuela después del bautismo. En lugar de ir a un conflicto al desierto, como todos los sensatos de Dios hacen, Juan se fue al desierto, Pablo se fue al desierto, Jesús se fue al desierto, Moisés se fue al desierto. La gente que entiende la responsabilidad de seguir a Cristo Jesús se va al desierto. Nosotros nos vamos a celebrar. Y a la semana, a las 2 semanas, al mes, ya hasta tenemos cargos para dirigir. ¿Enseñarles qué a la iglesia? Nosotros no tenemos una experiencia de conocimiento del Dios vivo. Nosotros tenemos una experiencia doctrinal. ¿Tenemos una experiencia qué cosa? Doctrinal. Y en esa experiencia doctrinal nos pasamos la vida entera. Perdónenme. En el libro de Hebreos, esto es un repaso del tema de ayer, solo para los que no vinieron, para darles una idea que vamos a hacer esta noche. En el libro de Hebreos, quisiera que abran su Biblia, por favor, y ábrela para que tengas una idea de que puede ser que tengas 20 años en la iglesia, 50, 60, 70 y todavía no entiendas para qué estás aquí. Dice el capítulo 5. Capítulo 5, 11. Acerca de esto, estamos hablando de por qué la gente se va al desierto y por qué mucha gente no se va al desierto. 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué cosa? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de 30 años, después de 40 años de estar en la iglesia, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto
en la palabra de justicia, porque es ¿qué cosa? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué cosa es leche para San Pablo? Dice el 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina. ¿Qué cosa es leche? Y no es cierto que nosotros hemos navegado a lo largo de muchos años solo en la doctrina. Pero de veras hermanos, la doctrina es necesaria. Es el fundamento de nuestra fe. Pero nosotros no podemos quedarnos en la doctrina. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Qué son las doctrinas? Aquí vienen enumeradas: el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas. Otra doctrina de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la doctrina de la imposición de las manos, de la doctrina de la resurrección de los muertos, de la doctrina del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Lean conmigo en el libro de Primera de Corintios. ¿Qué cosa es leche? La doctrina. La doctrina es buena. Es como la leche para los bebés. A los niños no les damos alimento sólido, no les damos carne, ¿verdad? ¿Qué cosa le damos a los bebés? Leche, leche. Y a los recién bautizados les damos leche. ¿Y qué cosa sería el alimento sólido? Dice aquí el capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, a los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lean ahora conmigo el capítulo 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien. ¿Qué cosa es leche? Doctrina. ¿Es necesaria la doctrina? Es necesaria. Pero no podemos quedarnos todo el tiempo allí. Ok. Vamos a avanzar un poquito en lo que estábamos diciendo ayer. Jesús se fue al desierto y estuvo en el desierto por 40 días. ¿Para qué? He hecho la pregunta muchas veces si era necesario que Jesús fuera al desierto. Hermanos, cuando nosotros entendemos que Jesús vino a este mundo, como dice la sierva del Señor, tomando sobre sus hombros todo el peso del pecado de 2000 años. Eso era algo para pensar. Se fue al desierto
Y allí tuvo que aprender cómo poder establecer su reino, que no era por su propia fuerza, porque no podía usar su fuerza. Satanás le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres, ¿qué cosa? Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si él hubiera convertido las piedras en pan, hubiera usado su poder divino y entonces hubiera malogrado el plan. Y les voy a decir por qué. Porque tú no puedes convertir las piedras en pan. Tú tienes que enfrentar a Satanás con los recursos humanos y terrenos que tienes. Y entonces allí Jesús nos hubiera llevado una ventaja. Y al ceder a la proposición satánica, entonces él hubiera fracasado el plan. En el desierto, él tuvo que aprender que no era con su poder, sino era con el poder de ¿quién? De su Padre, como nosotros todos debemos o tenemos el privilegio de poder lograrlo. Muy bien. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto ayunando? 40 días, 40 días. Más tarde, los discípulos tuvieron un problema. Vino un padre afligido con un muchacho que tenía un mal espíritu o el demonio adentro y le dijeron: ayúdanos. Y los discípulos intentaron hacer algo, pero no pudieron sacar al demonio. La turba se molestó porque ellos habían pretendido hacer algo así. Al momento viene bajando Jesús de la montaña y le dice: mira, venimos con tus discípulos para resolver este problema, pero no pudieron hacer nada. Por favor, ayúdanos. Y entonces él los reprende: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Entonces él reprende al demonio, el demonio sale y los muchachos que debieron haber hecho ese trabajo previamente ya no lo hicieron, estaban avergonzados, y cuando toda la gente se fue, se quedó solo Jesús con ellos. Ellos, como no queriendo, se le acercaron en la noche oscura, bajando sus cabezas: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y entonces él no quiso ir al grano en el primer instante para no lastimarlos con tanta severidad, y dijo tranquilamente: por vuestra falta de fe. Si ustedes pudieran ejercitar un poco más de fe, les aseguro que podrían hacer cosas increíbles. Podrían decir que esta montaña se pase de aquí para allá y al revés. Si tuvierais fe como un grano de, ¿qué dijo Jesús? Como un grano. ¿Demanda seguir a Jesús una gran fe? ¿Cuánta fe demanda el Señor de nosotros? No es nuestra fe, sino en quién descansa nuestra fe. No se les olvide eso. La efectividad de una oración no depende de quién la hace, sino de quién la escucha. ¿Podrían aprenderse eso? La efectividad de una oración no depende de quién la hace, sino de quién la escucha. Okay. Los discípulos se sintieron emocionados cuando dijeron: ustedes pueden hacer cosas grandes y hacer cosas imposibles, pero este género solo sale con ayuno y oración. Lo sabré yo. Hermanos, Cristo Jesús en algún momento quiso hacer las cosas con su poder, por su fuerza, y pudo haber hecho cosas grandes, pero entonces hubiera trastornado el proyecto de ser humano, ¿verdad? Él tenía que aprender como hombre a llevar la carga que cada uno de nosotros tiene que llevar y enfrentar a Satanás en el terreno donde nosotros estamos. Cuando él se dio cuenta
que no podía usar su mirada poderosa, sus pensamientos transformadores y creadores, cuando él no podía usar su mano de poder, cuando no podía usar nada de lo que usó en el monte Sinaí, nada de lo que usó en el desierto, cuando él no podía usar ni siquiera el pensamiento para convertir una miserable piedra en pan, cuando él se dio cuenta que no podía usar nada de eso para alimentarse, para hacer algo maravilloso en favor de él. De paso, observen que nunca hizo un milagro en beneficio de él. Se dio cuenta que la cosa no iba a ser fácil. Y entonces dobló sus rodillas, oró, lloró y ayunó. Y estuvo en esa condición 40 días hasta que entendió que no era él, sino la fuerza que podía conseguir de una relación diaria con su Padre Celestial, como todos lo podemos hacer. Cuando los discípulos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque nosotros necesitamos sacar ese espíritu que cree que nosotros somos los que vamos a hacer las cosas. Y no es cierto que a veces nosotros nos levantamos de nuestra cama pensando que somos los elegidos, somos el pueblo escogido y no hacemos nada. Y todas estas señales seguirán aquellos que crean en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Es lo primero que dice Marcos 16. Sanarán enfermos y harán, dice Juan 14, muchos milagros aún más grandes que ustedes están viendo que yo hago. ¿Lo dijo o no lo dijo? Porque eso no pasa en la iglesia. ¿Saben qué? Nosotros tenemos buenas y lindas razones o esquivamos el tema y no lo tocamos. ¿Sabes por qué no lo tocamos? Porque no queremos tocar el tabú de nuestra impotencia y de nuestra pobreza espiritual. En el libro de Mateo, cuando Juan dice que detrás de él viene uno más poderoso que yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que os bautizará con fuego. Y saben una cosa, a los 40 días cuando él se fue, los discípulos fueron bautizados con fuego. Fueron llenos del Espíritu Santo y había lenguas de fuego sobre sus cabezas, literalmente. Pero desde entonces hasta la fecha, en mi iglesia adventista, y déjenme decirlo así, yo no he visto a nadie que sea bautizado con agua y con fuego. A nadie. Y les voy a decir algo. Yo todavía sigo esperando ese momento cuando el cielo me bautice con fuego. Pero ahora me siento tan incompetente y estoy revisando mi vida. Si yo no he sido bautizado con fuego, porque yo no estoy completo. Si yo no he sido bautizado con fuego, no es porque a Dios se le olvidó cumplir su palabra o porque a Dios se le acabaron las fuerzas para cumplir su palabra. Si yo no he sido bautizado con fuego, es porque quizás los misterios que sucedieron a ese bautismo de fuego en el aposento alto, de estar todos unánimes juntos en ayuno y oración, no ha existido. Hermanos, ¿les gustaría ser bautizados con fuego santo? Tenemos que estar unidos. Cuando Jesús se fue, antes de eso, un momento antes, ellos querían ser superiores a los otros, querían tener cargos importantes, querían demostrar que podían, querían demostrar que sabían, querían demostrar que ellos iban a estar cerca de Jesús para hacer las cosas de Jesús. Pero cuando Jesús ya no estaba con ellos y los romanos amenazaban con matarlos, ellos se olvidaron
de sus pretensiones y empezaron a abrazarse, empezaron a acercarse, y yo me imagino que los más chicos se aferraban a los pechos, a los hombros de los grandes, y ahí se empezaron a abrazar y empezaron a disiparse todas esas falsas pretensiones de querer ser. Y hermanos, cuando toda esa pretensión de yo soy más importante que tú, yo sé más que tú, yo tengo esto, yo tengo este título, yo tengo este grado, o yo anduve con Jesús y yo prediqué acá, yo acompañé allí, o yo subí a la montaña, todo eso se acabó. Cuando todo eso se acabó, cuando ellos fueron nada y Cristo lo era todo, el Espíritu Santo vino y fueron bautizados con fuego. Hermano, perdóname, yo estoy esperando ese bautismo de fuego. Si yo no he sido bautizado por ese fuego santo, es porque yo no he llenado los requerimientos. Pero cuando tengan chance, lean un librito que se llama La venida del Consolador, del pastor Frum. Yo quiero decirles que en los tiempos de la sierva del Señor estuvo a punto de suceder, pero no sucedió. Pero la promesa es de que en estos últimos días vendrá un poder más grande que el del Pentecostés. ¿Está prometido o no está prometido? Y hermanos, podremos ser nosotros. ¿Por qué no dedicas tiempo? Este género solo sale con ayuno y oración. Y hermanos, a los que no vinieron ayer, estamos proponiendo ayunar, 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 porque los malos espíritus que están dentro de mí no van a salir con una religión de 4 sábados al mes. No van a salir. Algunas madres leen la matutina a la hora del desayuno. Eso no es culto familiar. Eso no es culto familiar. Eso es el desespero de querer cumplir las condiciones y no poder. Porque eso no es así. ¿Qué van a aprender tus niños mientras les gritas que se metan la cuchara a la boca, o que se traigan su mochila, o que se laven los dientes, y ellos todavía deben escuchar la matutina? Eso es un insulto a Dios. ¿Te gustaría que cuando tú estuvieras predicando aquí, vinieran unos hermanos aquí a ponerse allí, a unos 10 hermanos atrás, a hacer una junta allí para votar el color de la pintura de la iglesia? ¿Cómo se vería eso? Que mientras yo estoy predicando, un grupo de 10 hermanos están discutiendo qué color de pintura va a tener la iglesia. ¿Cómo se vería eso? Bueno, eso es lo que hacemos cuando estudiamos la matutina a la hora del desayuno. Necesitamos ir al desierto, y les voy a decir por qué. Y ahora voy a entrar al tema de esta noche. Así que no será muy largo, así que no se asusten. Nosotros vivimos en Egipto. ¿Dónde vivimos? Tú vives en Egipto. Lo quieras aceptar o no, tú vives en Egipto. Los que vivimos en ciudades fundadas por Caín. Las ciudades nunca fueron parte del plan de Dios. Nunca. Los que vivimos en ciudades ya estamos fuera del plan de Dios. Nosotros vivimos en Egipto, y ahora Dios ha venido para sacarte de Egipto. Ahora, fíjate bien, si Satanás, escucha este razonamiento, si Satanás no puede mantenerte en Egipto porque tú quieres salir de Egipto a la tierra de promisión con Cristo Jesús, si Satanás no puede mantenerte en Egipto, él va a llevar a Egipto a tu casa, porque él no se va a quedar con las manos cruzadas. ¿Oyeron lo que dije? ¿Qué cosa dije? Si él, tú eres inteligente, tú quieres ser santo, tú quieres ser cristiano, tú quieres honrar a Dios, tú quieres hacer las cosas bien, y entonces decides salir de Egipto. Y cuando estoy hablando de salir de Egipto, bueno, ser un cristiano a la manera de Cristo Jesús. Ok,
tú decides salir de Egipto, si Satanás ve que ya no pudo mantenerte en Egipto, entonces va a mandar a Egipto a tu casa y va a guardar a Egipto en tu casa. No va a tratar de trastornarte, de fastidiarte en el primer instante, sino mantendrá a Egipto en tu casa de una o de otra manera en las cosas que tú acaricias de Egipto. Y estas van a hacer explosión en el tiempo definido, en el momento preciso, en el momento en que Satanás sabe que puede destruirte y separarte de la eternidad de Cristo Jesús. Vamos a entender por qué necesitamos ayunar, por qué necesitamos ir al desierto. ¿Por qué necesitamos ir con Cristo Jesús al desierto? Porque en la ciudad donde nosotros vivimos hay demasiadas cosas de las cuales yo puedo depender y no necesito a Cristo Jesús. Cuando tú vas al desierto a ayunar, al desierto, hermano, allí no hay nada, no hay agua, no hay hoteles, no hay comida, no hay nada, no hay nada. Allí tienes que aprender a depender absolutamente de Dios, o estás perdido o estás muerto. Así que vamos a ver. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Y quiero subrayar aquí el capítulo 12, 1 al 4. Y observen cómo dice aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lean el 4, dice: y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de ¿cuántos años? De 75 años cuando salió. ¿De dónde? De Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham en este momento? 75 años. ¿A los cuántos años nació Isaac? A los 100 años. A los 100 años de él. Ok. Nosotros manejamos dos tipos de problemas: tamaño hombre, tamaño humano y tamaño Dios. Cuando tú manejas problemas tamaño Dios, tú buscas a Dios. Abraham tenía un problema: su mujer era estéril. Ese problema era un problema tamaño Dios. Cuando ellos supieron que Sara no podía tener hijos, buscaron a Dios. ¿Oyeron lo que dije? Cuando ellos supieron que no podían tener hijos, ¿qué hicieron? Buscaron a Dios, porque ese era un problema que no podían resolver. Pero vino una gran hambre en la tierra. Problema más chico, eso lo podían manejar ellos sin necesidad de Dios, sin necesidad de ayunar, sin necesidad de buscar a Dios. Y hermanos, lean la Biblia y verán que Abraham nunca consultó a Dios si debía ir a Egipto o no. Si ustedes leen Isaías 30 y 31, los primeros versículos, van a encontrar que allí Dios dice que está prohibido estrictamente ir a Egipto por ayuda. No está permitido ir a Egipto. Es más, hay una maldición para los que van a Egipto por ayuda. Hay un ay para los que buscan ayuda en Egipto. Ok, pero cuando tú tienes un problema gigante, tú dependes de Dios. Un problema, por ejemplo, un cáncer terminal, tú buscas a Dios. Pero cuando vas a escoger novia, eso lo puedes hacer tú. No buscas a Dios. Cuando tú vas a buscar trabajo, tú
le pides que te abra una oportunidad de trabajo, pero no qué tipo de trabajo. Ok. Capítulo 12, versículo 10. Dice aquí: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Dónde dice que consultó con Dios y Dios le autorizó ir a Egipto? ¿Dice? No, ok. Y aconteció que cuando el padre de la fe estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Quién está hablando aquí? ¿Dios o la fuerza o la inteligencia del hombre? Ok, la inteligencia. Él está resolviendo un problema con la sabiduría. ¿Qué cosa? Eres tan hermosa que te van a llevar al harem del rey. ¿Sabes qué? Vamos a resolverlo. ¿Y cómo lo resolvieron? Díganme, ustedes saben la historia, vamos a cortarla. ¿Cómo la resolvieron? Diciendo qué cosa. No eres mi esposa, sino que eres qué cosa? Mi hermana. Y eso era verdad, era su hermana. Pero ¿qué cosa era antes que su hermana? Era su esposa. Ok. Nosotros pensamos que mentiras blancas, Dios las va a perdonar, hermano. Esta mañana yo decía que cuando tú pecas, tu pecado no solamente te lastima a ti, sino lastima a mucha gente que está a tu alrededor. Muchos son afectados por nuestro pecado, no importa cuán diminutos sean. De paso, no hay pecado diminuto ante Dios. ¿El pecado es pecado? ¿De qué tamaño era el pecado de los hijos de Elí? Dormían con las mujeres en el santuario. ¿Y el pecado de Eva? ¿En qué consistió el pecado de Eva? ¿En comer qué cosa? Ella no cometió el pecado de los hijos de Elí. Pero a quien sacaron del huerto del Edén fue a Eva. La corrieron y le pusieron un candado enorme a la puerta y le dijeron: no puedes entrar más aquí. Y a ese otro par de rufianes no les hicieron nada. Porque donde está la presencia del Señor no hay pecado pequeño. Si en nuestras iglesias Dios ya no reprende el pecado, es posiblemente porque hace rato se ha retirado de nuestros templos. Y esto es doloroso. Jesús está llorando sobre Jerusalén. 3 años atrás dijo: no haréis de la casa de mi padre cueva de ladrones. ¿Cómo dijo de ese templo? Casa de mi padre. 3 años después fueron suficientes para que él llorara y dijera: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cómo llamó a la casa de su padre 3 años después? Vuestra, ya no dijo mi casa o casa de mi padre. ¿Cómo la llamó? ¿Por qué dijo vuestra casa? Porque ya no era qué cosa, su casa. ¿Qué quiere decir? Que él ya no habitaba allí. Y Abraham cree que su pecado es insignificante. Cuando menos se da cuenta, vienen unos soldados enormes, grandotes, en unos carruajes elegantes. ¿Y quién es ella? ¿O es mi hermana? ¡Oh, qué privilegio tienes, Abraham! Ahora tu hermana va a pertenecer al grupo selecto de las mujeres escogidas para el faraón. Y de paso las mujeres de Caldea, de allá de Babilonia, eran las mujeres
como las venezolanas de ahora, ¿verdad? Eran las que salían elegidas para Miss Universo. Así que tener una mujer de esa calidad en la corte egipcia era lo máximo. Faraón estaba feliz, tan feliz, que le hizo regalos. Habrá muchos regalos: camellos, vacas, siervos y siervas. Y subrayó la palabra. ¿Y qué cosa? Siervas. Ok. Cuando Faraón empieza a elaborar en su mente la noche con Sara, de repente se le aparece el patrón. ¿Quién era el patrón de Sara? Dios dice: ¿qué estás haciendo? Hey, espérate, tranquilo, no comas ansias. Esta mujer es casada. ¿Cómo? Sí, es casada. ¿Y quién es su marido? Pues el hebreo ese. Ahora le corto la tampoco, no le cortes la cabeza, es mi siervo. Gracias a Dios que intervino. A veces en nuestras locuras Dios no nos abandona. Ojalá que nosotros podamos tener todavía la misericordia del Señor, ¿verdad? Cuando Abraham salió de Egipto, se fue entre triste, feliz y confundido. Llevaba sus caballos o sus camellos llenos de comida porque había hambre en la tierra. Y hermanos, en el capítulo, lean aquí, 15, pero quiero que vean que estamos en el capítulo 10, el capítulo 12, ¿correcto? Abraham en Egipto, ¿qué capítulo es? El 12. Ahora vamos a saltar al capítulo 15. Pasan más o menos unos 5 años, yo creo. Después de estas cosas, dice el 15, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Ya me lo dijiste la vez pasada. El mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará esto, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El 4. Un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Quién? ¿Hijo de quién? De Abraham, ¿correcto? ¿Iba a ser el Damaseno Eliezer? No. ¿Quién iba a ser el heredero de Abraham? ¿Un hijo de quién? De él. Muy bien. Les voy a decir, hermanos, la vez pasada que yo estuve aquí hablé con mucha insistencia acerca del culto familiar. Si tú haces el culto familiar, le repites a tu mente, a tu familia, a tus hijos, que tú eres una nación escogida y santa para la gloria de Dios. ¿Qué cosa le dices a tus hijos todos los días? Que tú eres parte de una nación, ¿qué cosa? Santa y escogida para la gloria de ¿quién? Que además tú tienes un Dios poderoso y eterno. ¿Qué le dices a tus hijos todos los días? Que tú tienes un Dios, ¿qué cosa? Poderoso y eterno. Cuando tú celebras el culto familiar, tú le dices a tu familia que nosotros tenemos que cantar, leer la palabra, memorizarla, aprender de Jehová y conocerlo, porque nuestro destino es eterno. 3 cosas. A ver, alguien que me repita cuáles son las 3 cosas que nosotros enfatizamos cuando celebramos el culto en la mañana. Rápido. 1. No. Que nosotros somos una nación santa escogida para la gloria de ¿quién? Cuando tú celebras el culto todas las mañanas, tú
estás diciendo que tú perteneces a una nación escogida por Dios y para Dios, ¿correcto? A ver, dime, ¿cuál es la primera? Cuando celebramos el culto, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Escogida para quién? Cuando tú celebras el culto, ¿qué más? La segunda cosa que dije. Pertenecemos a un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Cuando tú celebras el culto familiar cada día, tú estás diciendo que tú no eres de esta tierra, que tú no perteneces a Egipto, que tu destino es la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Tres cosas. ¿Quién me lo repite? Rápido. ¿Eres una nación escogida? Rápido. Dos. Perteneces a un Dios poderoso y eterno y además tienes un destino eterno. Ok, gracias. Anótenlo. Nos hace bien. ¿Saben por qué yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana? Porque yo tengo que decirle a mi cabecita, que es media brutita, que yo no soy de aquí. Cuando yo voy a Veracruz y veo a algunos parientes que trabajaron en petróleos mexicanos o que tienen sus clínicas de radiología o que controlan y dirigen el seguro social y veo las casas que tienen y a veces voy a los terrenos de ellos y veo lo verde, los aguacates, los mangos y yo no tengo nada, me da un poquito de envidia y quisiera tener algo. Y esa noche me acuesto. Oye, ¿qué tal si yo te mando unos centavos y me vendes un pedazo aquí? Y empiezo a hacer planes. Pero a las 4 de la mañana que me levanto, alguien me recuerda que yo soy una nación escogida, que tengo un Dios todopoderoso y que tengo un destino eterno. Se me secan las lágrimas y se me pasa lo demás. Se los digo de corazón, porque yo soy humano. Cuando yo veo a mis hermanos, a mis parientes en un carro último modelo, ¿a poco ellos son más inteligentes que yo? No, yo soy mucho más inteligente, perdonen que diga esto, en Cristo Jesús no somos más inteligentes que otros, pero no tengo. Es que estos esperaban una patria diferente, ¿verdad? Que no estaba aquí, sino estaba allá, hecha por las manos de quién. Querido, cuando tú haces el culto familiar, tú recuerdas tres cosas. ¿Cuáles? Que eres una nación escogida o eres parte de una nación escogida, que tu Dios es un Dios todopoderoso y que tu destino no es aquí, sino que es eterno. Amén. Abraham tuvo un problema. Yo podría jurar que ustedes celebran el culto familiar. Podría jurar. Pero así como podría jurar que celebran el culto familiar, así puedo jurar que también lo dejan de hacer de vez en cuando. ¿Sí o no? Cada vez que Abraham se levantaba, agarraba el pergamino, le quitaba el broche, lo desenrollaba y leía la promesa. Dios me llamó de Ur de los Caldeos, todos ustedes mis siervos, tu mujer, tú, Eliezer, no se les olvide que yo vengo de una tierra muy distante. No merezco esto, pero yo vengo para un propósito muy especial. Yo voy a ser padre de multitudes. Mi simiente va a ser como la arena del mar. Lo estaba leyendo porque lo escribió.
y en mí van a ser benditas muchas naciones. Mataba el cordero, daba gracias a Dios y se iban a sus actividades. Al día siguiente, otra vez traían otro cordero y otra vez volvía a decir: yo vengo de Ur de los Caldeos, mi destino será eterno. Yo quiero que sepan que en mí serán benditas todas las naciones y que mi simiente va a ser como las estrellas del universo. Otra vez lo cerraba. Lo hizo 3 veces, 10 veces, 20 veces. Pero Sara no se embarazaba. Hey, un vecino por ahí le preguntó: oye, tú dices que vas a ser padre de multitudes, ¿cuántos años tienes? 75. Pero para este año, para ese tiempo ya tenía 80. ¿Y tu esposa Sara cuántos años tiene? Tiene 70. ¿Tú sabes qué les pasa a las mujeres cuando pasan los 48 años? ¿Tú sabes? No, ¿qué les pasa? Pues se jubilan. Y le avergonzaba a Abraham que su Dios no hubiera cumplido su palabra. ¿Cuántos años pasan de 75 a 86? ¿Cuántos? Los voy a mandar al kinder. 11. De 85, no, de 75 a 86. 11, ok. 11 años esperando a un hijo, ¿es poco tiempo o es mucho tiempo? Si tienes 37 años, fíjate bien, y tienes que esperar 11 años para tener un hijo, ¿es mucho o poco tiempo? ¿Qué pasa con una mujer que llega a los 43 años y amenaza ella con embarazarse? ¿Qué le dicen los médicos? ¿Qué le dicen los vecinos? ¿Qué le dicen los amigos? ¡Ey! Tu hijo va a salir mongolito, ¿cierto? Ya se te pasó el tiempo. Y no, pero te puedes hacer un estudio. Dicen que si te haces el estudio, si no iba a salir mongolito, pues con ese estudio sale mongolito. No viene el hijo de Abraham. ¿Sabes una cosa? Cuando tú ves que el culto familiar se vuelve una rutina, dejas de hacer el culto familiar. ¿Oíste lo que dije? Cuando el culto familiar se vuelve una rutina, ¿qué cosa? Dejas de hacer el culto familiar. Y hermanos, no se sientan mal, pero muchos de nosotros con frecuencia dejamos de hacer el culto familiar. Déjenme decirles una trampa que yo hago para no dejar de hacer el culto familiar. ¿Se los digo? Hoy andaba con Gerardo y entró una llamada. Yo me obligo a hacer el culto familiar, porque como cualquiera de ustedes, a veces me da la flojera. Y yo estoy esperando el bautismo de fuego y no llega. Y estoy esperando el hijo de la promesa y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Y como que me aburro. Como que las promesas no se cumplen, como que no logro aquello que busco. Y entonces, pues voy a descansar hoy. Hoy no me voy a levantar. ¿Saben qué hago? Yo invito a vecinos míos a que vayan a celebrar el culto familiar conmigo mañana tras mañana.
así de esa manera, ¿qué cosa? Yo me veo obligado. Y quiero que sepan que he recibido una bendición tan grande cuando al principio lo hice por el compromiso, pero después he recibido una bendición tan maravillosa. Y entonces, hermanos, les animo que cualquier treta que hagan, háganla, pero que no cese de mantener la flama ardiendo, de que tú perteneces a Dios, de que tú eres una nación escogida, que no se te olvide, porque si se te olvida, Satanás se va a encargar de involucrarte en su nación aquí en la tierra. Que tú perteneces a un Dios todopoderoso y eterno, y que tu destino no es esta tierra, sino que tu destino es eterno. Cuando tú estás recordándote todos los días esas tres cosas, hermano, tú no puedes actuar de la misma manera que actúa un individuo ordinario de la tierra. No puedes. Nosotros somos, díganme como dice Pedro, nación, ¿qué cosa? Santa. ¿Qué más? Linaje escogido. ¿Qué más? Rápido. Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido. Para que anunciéis ¿qué cosa? ¿Se les olvidó? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, linaje, un linaje especial. Y hermanos, cuando yo recuerdo que vengo de una abuela india, náhuatl, cuando yo recuerdo que vengo de Cozoleacaque, Veracruz, hasta pronunciar el nombrecito es medio feo. Cuando yo recuerdo que vengo de gente muy humilde, me aplasta esta tierra. Pero cuando yo recuerdo que la sangre de Cristo Jesús pagó un precio invaluable por mí y que me hizo reyes o rey y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, con una sabiduría tan grande como la de nuestro Padre Celestial, las cosas son diferentes. Una vez mi papá me dijo que yo era feo. Y yo les platiqué, creo que la historia, y no me dio tristeza que me haya dicho feo. Lo que me dio tristeza fue comprobar con el espejo que tenía razón, ¿verdad? Y entonces, ¿perdón? No mentía mi papá. Mira, te vamos a borrar de la iglesia por decir esa herejía. Hermanos, pero cuando te conectas con Cristo Jesús, cuando entiendes el propósito de Jesús, tú cambias. Y hay una santa seguridad, ¿verdad? Que no te puede dar nada ni nadie. Ok, vamos a regresar. No te canses de hacer el culto. Abraham se cansó de hacer el culto. Y escucha esto, santo o santa de Dios. Cuando tú dejas de hacer el culto, inmediatamente empiezas a alejarte de la justificación por la fe y empiezas a trabajar por las obras. No se te olvide, cuando tú dejas de hacer el culto, dejas de depender de Dios por la fe, dependiendo de Él, y empiezas a trabajar tu vida y tu salvación por tu esfuerzo propio. Si Egipto no puede mantenerte con él, si Satanás no puede mantenerte en Egipto, Satanás va a mandar a Egipto a tu casa, para que cuando las obras funcionen y la fe desaparezca, entonces la cosa sea diferente. Escucha. Dejó de hacer el culto. Dejó de hacer el culto. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces Sara dijo, bueno,
tenemos que hacer algo. Las obras, las obras, las obras, las obras. ¿Qué hacer? Sara propuso algo inteligente. No había in vitro, no había, ¿verdad? No había, diríamos que inseminación artificial, no había. Pero sí había algo, bueno, se me olvida la palabra ahorita, pero prestar un vientre. ¿Cómo se llama eso? Hay una palabra en inglés, se me va la palabra ahorita. Rentar un vientre para beneficio de la pareja. Y la idea no era mala. Egipto es la tierra donde el hombre es Dios y Dios no tiene lugar. El Edén es el lugar donde el hombre es hecho a imagen de Dios. Egipto es el lugar donde Dios es hecho a imagen del hombre. ¿Me están entendiendo? ¿Qué cosa dije? Egipto, ¿qué cosa es? Perdón, el Edén, ¿qué es? El lugar donde el hombre es hecho a imagen de Dios. Egipto, ¿qué es? El lugar donde Dios es hecho a imagen del hombre. Donde el hombre es Dios y Dios no es nada. Y donde Dios no es nada y el hombre es Dios, estamos en un terreno peligrosísimo. Y eso le puede suceder a cualquier iglesia nuestra en la tierra y en cualquier momento, tan pronto deja de celebrar el culto familiar. Vamos a terminar la historia. Sara le entrega a su sierva, ¿cómo se llamaba? Agar. Y Abraham razona, yo no quiero. ¿Verdad que razonamos? Yo no quiero trabajar en sábado. Yo no quiero violar este mandamiento, pero si Dios dice, y Abraham engendró a un hijo. Y a la edad de 86 años, Agar parió un hijo que le puso por nombre Ismael. Apréndete esto, si Satanás no puede mantenerte en Egipto, él mandará a Egipto a tu casa para que igualmente estés separado de Dios. ¿De dónde salió Agar? De los regalos de Faraón a Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando Faraón no se pudo quedar con la muchacha, Satanás le mandó un paquete de regalos a Abraham. ¿No es verdad que a veces nos encanta que Obama hable bonito de los adventistas? Y nosotros pensamos que está haciendo la gran cosa. No está haciendo la gran cosa. Nos está comprando en compromiso para que cuando Él nos necesite, tú votes por Él, por el matrimonio de homosexuales, por el libertinaje y por la maldad del pueblo. Hermanos, los regalos del mundo son regalos que Satanás, como no pueden mantenerte en Egipto, entonces manda a Egipto a tu casa. ¿Cuánto tiempo estuvo esa mujer guardada en el paquete de regalos en la casa de Abraham? Inofensivamente. 10 años.
10 años estuvo guardada. Pero cuando llegó el momento de abrir el regalo, Satanás con mucha inteligencia lo abrió y Abraham cayó y fracasó por no celebrar el culto, por no entender que era un hijo de él y su esposa, el que iba a ser la fuerza de la promesa. Hermano, te animo a que ayunes. Este género no sale solo más que con ayuno y oración. ¿Correcto? Amén. Este género solo sale como, hermano, no te canses de orar, no te canses de ayunar. El Señor tiene 3 cosas básicas para mantenernos conectados a Él. En Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice que cordón de 3 dobleces no se puede romper. ¿Y saben cuál es el cordón de 3 dobleces de Dios? La oración, el ofrendar y el ayunar. ¿Cuáles son las 3 cosas? El dar, la oración y el ayuno. Repítame, ¿cuáles son las 3 cosas? Dar, orar y ayunar. Dar, orar y ayunar. Dar, orar y ayunar. Dar, orar y ayunar. Si tú das, eres bueno. No. Si tú das, te sientes bueno, te crees bueno. Si tú das dinerito, te crees bueno. Si tú oras, eres bueno. Si tú ayunas, te das cuenta que no eres bueno y necesitas depender de Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. ¿Necesitamos ayunar? Si tú das, te crees bueno. Si tú oras, eres bueno. Imagínate un hombre que da, pues debe de ser bueno. Y si ora, pues es bueno. Pero si ayuna, paz, se va hasta el sótano de la humillación y ahí reconoce que es nada, que el único bueno es Dios. Amén. Yo quisiera que llegáramos a ese punto. ¿Podríamos venir mañana a las 5 de la mañana a buscar al Señor? La vez pasada yo vine y los levanté temprano. Ahora vengo y les pongo el puñal para que ayunen. Ya no me van a invitar una tercera vez, pero si no me invitaran una tercera vez, quédense dando, orando y ayunando. Amén. Y mañana lo que queremos hacer es, si no estamos ayunando, porque no queremos, pues vamos a empezar por lo menos por orar. ¿Qué les parece? Amén. Mañana a las 5 y por la tarde a las 7. Amén. Ok. Doctor, ¿quieres venir aquí al frente y hacer una oración para nosotros? Ven. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar.